Probablemente los que siguen el canal estaban esperando que este próximo video fuera sobre los 1000 suscriptores. El tema es que si bien eso lo estoy preparando todavía y lo voy a terminar, como a diferencia en estos videos que dependo de mí nada más, en estos también, como es algo un poco distinto a lo que estoy armando ahora, dependo también de los tiempos de otras personas, entonces se está dilatando todo bastante, así que bueno, decidí continuar con el canal como para no tenerlo demasiado tiempo parado, con las reseñas y análisis habituales, y el video de los 1000 suscriptores sobre esta producción china tan loca saldrá cuando esté terminado. Así que bueno, en este tiempo estuve viendo la nueva serie de Netflix de la que están hablando todos ahora, que se llama 13 Reasons Why. La serie está basada en la novela del mismo nombre, donde tenemos como protagonista a Clay, un estudiante de secundaria que está sufriendo el reciente suicidio de su amiga Hannah. Un día Clay recibe una caja de cassettes, donde cada lado de ellos cuenta uno de los 13 motivos y personas que llevaron a Hannah a quitarse la vida, entre ellos en parte el mismo Clay. A medida que él va escuchando estas cintas conoce más sobre la vida de Hannah, pero también de la de otros compañeros de su escuela, incluyendo algunos secretos oscuros que no imaginaba. Toda esta dinámica de los cassettes hace que la narración tenga unos arcos argumentales bien definidos. Es una historia compleja pero que se entiende muy bien y está muy bien estructurada porque cada capítulo es una unidad en sí misma y cada uno contiene una historia individual. Pero a la vez está la macrohistoria, que es todo el conjunto de cintas que dejó Hannah y lo que ellas generan, como Clay va redescubriendo y resignificando el entorno y la imagen que tiene de sus compañeros. Respecto al elenco, no puedo destacar nada más 2 o 3 de las interpretaciones porque el cast es bastante amplio y todas las actuaciones están realmente muy bien, así que por suerte esto la serie lo lleva de manera excelente durante toda la temporada. Y otra cosa interesante es el montaje. Por la naturaleza de la historia, la narración está constantemente fluctuando entre el tiempo presente y el tiempo pasado, y el tema es cómo hace esto. Lo realiza a través de lo que se conoce como montaje formal, que es esta técnica de juntar 2 planos que tienen una composición muy similar y muchas veces también acompañados por una acción o un objeto que son prácticamente idénticos entre una toma y la otra. La serie tiene un guión muy bien armado que plantea un panorama muy rico y la verdad es que atrapa desde el primer capítulo, principalmente porque están todo el tiempo recordándonos que, al menos según parece, Clay le hizo algo muy malo a Hannah, de lo que él no tiene ni idea que pudo haber sido, pero que por eso él está incluido en las cintas y por tanto es uno de los motivos por los cuales ella se suicidó. Sumado a esto, también nos deslizan en varias ocasiones que Hannah, según parece, podría no estar diciendo del todo la verdad, porque lógicamente como en sus cassettes está todo el tiempo contando historias que hablan mal de otras personas, estas personas que son acusadas todo el tiempo se defienden diciendo que estas cosas no son tan así como Hannah las está contando, entonces como que en un montón de ocasiones no estamos del todo seguros de si los que están mintiendo son los acusados o lo es Hannah. Sí, capaz les aconsejo que al principio le tengan un poquito de paciencia y no se guíen por detalles como que Selena Gómez es la productora ejecutiva, porque la primera impresión que da es como que es muy drama adolescente y por ejemplo es algo a la que yo personalmente no me siento muy atraído, pero la verdad les aconsejo mirar un poquito más, no guiarse por la primera impresión, porque a medida que va avanzando la historia se va complejizando más y se va volviendo cada vez más oscura, y creo que justamente una cosa que demuestra muy bien esta serie es que se puede hacer una serie de drama y con un poco de romance adolescente, pero que esté realmente muy bien hecha en todos los aspectos. Tiene personajes buenos, carismáticos y que se desarrollan y resignifican al igual que sus relaciones. Retrata muy bien cómo el entorno es el que se encarga de crear la imagen de uno y puede influenciar tu vida de manera drástica, con problemas que siempre están presentes bajo la superficie pero que nadie habla. Así como también ayuda un poco a sacar esta imagen de que la gente suicida o deprimida es la que está todo el tiempo triste o llorando por los rincones, sino que acá lo que presenta es una persona que efectivamente la está pasando muy mal por dentro, pero que en la imagen que da hacia el exterior esto no se hace muy presente. Sobre los aspectos negativos, la verdad es que me parece que nada más tiene algunos detalles pequeños, pero que no desmerecen la totalidad de la obra, como por ejemplo que en los primeros capítulos sí me parece que hay como una especie de saturación de las escenas de los padres de Hannah llorando la pérdida de su hija. Me parece que por momentos se volvió un poquito demasiado, un poco ya muy redundante.
Así como también creo que después de haber generado tanta expectativa durante toda la temporada sobre que Clay le hizo algo malo a Hannah, si bien cuando efectivamente nos enteramos qué fue lo que pasó, se genera un momento emotivo muy bueno, que está muy bien llevado y tiene mucha significancia, sí puede ser que luego de tanta expectativa generada, sí sea un poco decepcionante qué fue lo que realmente pasó. Pero como dije, estos son detalles nada más, así como también sucede que Tony, el amigo de Clay, que se encarga de coordinar toda la cuestión de las cintas una vez que Hannah muere, parece que toda la temporada nos están insinuando que él sabe algo, como que hay una cuestión de la que está en conocimiento que el resto de la gente no, pero cuando terminamos de ver la temporada parece que esto no era tan así y finalmente no estaba tan seguro de algunas cuestiones como nos hicieron pensar en un principio. Y por último, me parece que la temporada deja un final bastante abierto y varios cabos sueltos cuando no hacía falta. De hecho, una segunda temporada no es necesaria, aún más cuando toda la novela fue cubierta ya con esta primera temporada. Creo que algo interesante que muestra esta serie es como una vez que determinadas cuestiones salen a la luz, se empiezan a mostrar diferentes las mismas personas, se empiezan a actuar distinto, se empiezan a relacionar distinto con otras personas, la imagen que el resto de la sociedad tiene de ellos cambia y sobre todo también cómo empiezan a cambiar ellos mismos. Si bien es obvio que la serie trata sobre el bullying, está lejos de ser un video demasiado moralista o simple como ya hemos visto otras veces, sino que lo que realmente hace es ponernos en la piel del abusado, hacernos comprender el porqué del sufrimiento de Hannah y eliminando todas, o al menos la mayoría de las salidas comunes posibles a las situaciones de este estilo que se suelen presentar. A partir de lo que sucede con las cintas, Clay y nosotros como espectadores nos damos cuenta de algunas cosas que responden a un aspecto más amplio de la realidad. Muestra cómo a veces en un sector alto en un rango social no importa demasiado las cosas horribles que puedan haber hecho porque igual son capaces de mantener bien su imagen y salir impunes, sin tener consecuencias a nivel social. Cómo a veces los malos momentos pueden volver para arruinar los momentos presentes, cómo se construye y modifica la imagen que los demás crean de uno y lo que pasa realmente debajo de lo que podemos ver por fuera. Nos recuerda lo mal que está juzgar a las personas por una primera impresión y sobre todo por un hecho aislado que muchas veces pudo haber sido transmitido de manera inexacta. Recalca cómo las autoridades a veces no escuchan o directamente no son capaces de ver determinadas cuestiones que deberían, y hasta cuestiona si debemos o no tomar responsabilidad de las situaciones que ocasionamos sin intención. Y todos estos temas son los que se desarrollan a lo largo de 13 capítulos, que a la vez se ve un poquito potenciado todo esto por un detalle bastante interesante, que es el hecho de que esta historia se sitúa en el futuro. A la hora de estrenar esta serie estamos en abril de 2017, pero en un momento se nos revela que esta historia transcurre en octubre-noviembre de 2017. La verdad es que es imperceptible porque lógicamente con tan pocos meses de diferencia no hay ningún avance tecnológico ni nada raro, entonces realmente uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es que están situando esa historia en el futuro cuando no hay ninguna necesidad realmente? La decisión de situarla en el futuro es por el motivo de que nos demuestra que todo lo que estuvimos viendo, todo lo que aprendimos, digamos, a lo largo de estos 13 capítulos, no es algo pasado, no es algo que ya no se puede rescatar, sino que es algo que aún no sucedió, es algo que puede pasar mañana mismo y que nosotros aún estamos a tiempo de evitar. Y por todo lo anteriormente dicho, a menos que sean muy reacios de los dramas adolescentes, realmente les recomiendo mucho chequear esta serie porque cierra prácticamente por todos lados y está muy bien armada. Ahora les comento que en las próximas semanas voy a tratar de subir algún pequeño armado, algo a modo de tráiler, digamos, de el video de los 1000 suscriptores, donde van a ver un poco cómo es la cosa, por dónde viene la mano, que ya les anticipo va a estar estructurado a modo de falso documental, que a esto se lo conoce a películas como por ejemplo Esto es Spinal Tap o Lo que hacemos en las sombras, que por cierto si no las vieron las dos se las recomiendo mucho. Y por esto, si ya saben a lo que me refiero, ya estarán imaginando por qué es que tarda un poco más que los otros videos. De paso también les comento que entre video y video en estos días tuve tiempo de hacer una colaboración para el canal de Chuck, para un canal amigo, donde le voy a dejar el link abajo en la descripción y acá en las anotaciones, en el cual hablamos sobre un poco lo que son las adaptaciones de cómics y de libros a series o películas y analizamos un poco algunos casos puntuales y vemos algunas cosas que hay que tener en cuenta. Así que bueno, pásense por ahí,
Como siempre, si les gustó este video, dejen un pulgar arriba, coméntenme abajo cualquier sugerencia o cualquier cosa que me quieran hacer saber. Siempre son agradables de leer los comentarios. Y muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo video.